Modelo de Naciones Unidas, Colegio de la Compañía de María La Enseñanza, SEMUN 2014, Medellín, agosto 19 de 2014. Bienvenidos. Con el objetivo de sensibilizar a nuestros estudiantes sobre las problemáticas mundiales y generar en ellos y ellas un punto de vista diferente de las preocupaciones y esperanzas de las personas que viven en las distintas regiones del mundo, el Colegio de la Compañía de María La Enseñanza, Ciudad de Medellín, los ha convocado a ustedes esta tarde-noche para que sean testigos de excepción de la instalación del evento denominado Modelo de Naciones Unidas, SEMUN versión 4, que dicho sea de paso, se constituye como nuestro primer modelo externo, que además, como experiencia formativa significativa, pretende fomentar el espíritu de diálogo y la cooperación a través de las habilidades discursivas para que nuestros jóvenes vivan en situación propia y concreta lo difícil que es llegar a un consenso en contextos de las relaciones internacionales. Consideramos además que es muy importante también crear lazos entre los colegios invitados. Y más significativo aún, enriquecernos a través de la diversidad de nuestros estudiantes. El propósito de esta actividad académica y formativa es el aprendizaje conducente a la adquisición de valores que les permitan construir tejido social a partir de ejercicios de disenso y consenso. La juventud acá reunida esta noche es un signo de esperanza para el futuro de un mundo que es de los jóvenes y para los jóvenes. Estamos frente al futuro de la humanidad y ese futuro les pertenece. El reto es para que logren a través del diálogo lo que otras generaciones trataron de lograr por vías violentas y han fracasado rotundamente. Nos acompaña en la mesa principal Madre Gloria Cecilia Londoño Ciro, Orden de Nuestra Señora, rectora del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza. Señorita Mariana Jaramillo Acero, Secretaria General SEMUN 2014. Señorita Mariana Fuentes Vélez, Secretaria General SEMUN 2014. Señora María Piedad Bustamante Sánchez, Coordinadora Académica del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza. Señora Liliana Patricia Henao Vanegas, Coordinadora de Convivencia, Colegio de la Compañía de María La Enseñanza. Doctor Rubén Darío Jaramillo Cardona, padre de familia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente, quien va a fungir esta tarde como conferencista. El doctor Rubén Hernando Fernández Andrade, magíster en Educación y Desarrollo Humano y director del programa Antioquia Legal de la Gobernación de Antioquia, quien también va a regalarnos una conferencia alusiva al tema. Vamos a escuchar a continuación a la Madre Gloria Cecilia Londoño Ciro, rectora del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza, quien tiene para todos ustedes unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo a toda la mesa principal, padre de familia, coordinadoras del colegio, amigos, funcionarios públicos, colegios invitados, participantes, profesoras que nos acompañan, comunidad educativa del colegio y alumnas de grado 11. Y a todo el equipo de apoyo logístico para este evento.
Pensaba yo, al preparar este saludo, es inevitable iniciar sin hacer alusión a algunos hechos visibles que nos acompañan. La exposición fotográfica de pintura de nuestra profesora Nubia Cárdenas con el tema de Colombia. El sufrimiento y el dolor, la vida y la muerte. Otro hecho significativo, verlos a todos ustedes jóvenes sin uniforme, en condición de ciudadanos pertenecientes a un país, a Colombia. Y nosotros, los adultos que acompañamos, en condiciones iguales como colombianos y colombianas. ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos en un país con un potencial humano que genera vida y que es amenazado por la muerte, pero que el poder creador de la mente es capaz de transformar cuando trabaja en equipo. Por eso estamos aquí. He pensado mucho en cada una de las alumnas y de los docentes de la institución que acompañan este proceso de liderazgo que se gesta entre los jóvenes de varios colegios de la ciudad. Ustedes son los actores principales y en nombre de toda la comunidad educativa les doy la bienvenida. En otras palabras, les expreso oficialmente el deseo que tenemos para que cada uno se sienta en su casa y como tal cuide de ella, establezca vínculos y construya en estos 4 días relaciones de amistad, fraternidad y compartan ideas creativas que aporten a la reflexión de problemas coyunturales de los países implicados en conflictos mundiales y que juntos sumen propuestas para que los hombres y mujeres puedan expresar el potencial humano que tienen y tengan vida digna. Sí, a eso han venido y por eso se han preparado, para decir en público que es posible habitar un mundo con horizonte de esperanza, con posibilidades de vida, con retos y desafíos que exigen a cada uno dar lo mejor, presentar pensamiento propio, crear respuestas que den sentido al quehacer cotidiano, al estudio, y posibiliten socializar el conocimiento para humanizar la vida, para hacer con otros y dejar huellas por las acciones solidarias y reconciliadoras, para que se dé el cese de actitudes y estrategias que dan paso a la guerra, a las diferencias y al enriquecimiento de unos pocos. Están aquí y estamos todos con responsabilidades ante nuestro mundo, con oportunidades para dar vida y generar conciencia y trabajo por la paz y la justicia. Nosotros los adultos, sus maestros y orientadores, creemos en ustedes, en la fuerza de la juventud, en las capacidades para ofrecer generosidad, dar alegría, poner en todo el corazón y la pasión para que su generación y la de los niños menores tenga un presente y un futuro que visibilice el amor y la dignidad de las personas y de los pueblos. Durante estos días serán unos jóvenes distintos que marcan la diferencia en la ciudad, en sus familias y en los colegios, porque han optado por un camino que supera el facilismo y manifiesta el compromiso con Colombia, nuestro país. Jóvenes que aportan en la construcción de identidad y se hacen solidarios con otros países
que claman por la libertad y la unidad. Entreguemos al Dios de la vida nuestro trabajo de estos días y pidamos a María Nuestra Señora les dé lucidez para actuar con conciencia crítica en la búsqueda del bien común. Bienvenidos todos a esta experiencia que hoy se inicia. Por allá en el año de 1947, y después de esa devastadora Segunda Guerra Mundial, los líderes del momento se reúnen y forman lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, aunque tiene sus antecedentes históricos. El propósito de las Naciones Unidas, muy loable por cierto, era reconstruir un mundo civilizado, un mundo occidental absolutamente destruido por la guerra. En su estructura organizativa y administrativa se decidió que la cabeza visible de esa Organización de Naciones Unidas iba a llamarse Secretario General de las Naciones Unidas. Nosotros, en nuestro modelo del colegio, hemos hecho, al fin y al cabo, es un modelo y es válida la experiencia, hemos querido tener no una secretaria, sino 2 secretarias generales para hacer el evento más ágil y para que tenga más probabilidad de éxito. Vamos entonces a escuchar en boca de las 2 secretarias generales del CEMUN 2014 palabras de apertura. Invito entonces al estrado a las señoritas Mariana Jaramillo Acero y Mariana Fuentes Vélez. Respetable mesa principal, presidentes, delegados, sponsors y profesores acompañantes de la compañía. Tengan todos una feliz tarde. Las Naciones Unidas fueron creadas con la intención de prevenir fatalidades universales, para cuidar las relaciones internacionales y en especial para hacer apoyo en las dificultades que cualquiera de sus integrantes se vea forzado a superar. En el mundo están ocurriendo miles de atrocidades. Existen guerras para nosotros injustificadas, tiranías escondidas detrás de otros nombres, víctimas que claman justicia y parecen no ser escuchadas. Y aquí es cuando surge la duda de qué podemos hacer para sanar todo este dolor y temor desbordado en donde sea que dirijamos nuestras miradas. Queremos entender y ayudar, y ese tipo de espacios donde compartimos opiniones y apreciaciones acerca de la historia pasada y la actual nos hacen generar sensibilidad, que es lo necesario en estos tiempos de indiferencia y egoísmo. Ser delegado significa comprender que hay culturas distintas, pero también concebir que la cultura es una construcción de todos y para todos, y por esta razón debemos esforzarnos en la curación de las debilidades humanas. Representar a una nación ajena a la nuestra nos obliga a acercarnos a sus problemas, injusticias, reclamos y necesidades, sus logros, sus derrotas y triunfos, su memoria. Nos damos cuenta de que hay ideas y ansias de libertad y seguridad en otros lugares del globo, de que hemos retomado los discursos de aquellos que consideramos tan diferentes y lejanos, de que compartimos mucho más que tierra. Nuestra mayor ilusión con estas reuniones es poder renovar el carácter humano que se ha ido diluyendo en la sociedad, fortalecer la cooperación entre iguales, la sensibilidad frente a realidades complejas, la compasión ante tragedias que incumban a otros seres humanos. Hace poco recordábamos con algunos delegados que después de modelos como este, el resultado no era el fin del conflicto que se ha vivido actualmente, ni la obtención de recursos para la ayuda humanitaria, sino las reflexiones a las que cada uno de nosotros va llegando después de haber escuchado a otros estudiantes dando sus juicios sobre los temas propuestos. Esto es más que suficiente para hacernos sentir satisfechos con este trabajo,
porque sus ideas son las que generan el cambio necesario. Sus convicciones son las que mueven emociones en otros, y sus certezas se convierten en acciones. En este modelo queremos ver propuestas y no solo quejas o críticas, porque estas sobran en la cotidianidad. Deseamos que el valor de la vida sea defendido y que el respaldo a los derechos humanos se vea evidenciado. Invitamos a todos los delegados presentes a que se unan a las causas justas y que la rivalidad y la prepotencia queden relegados al olvido en esta labor que les espera, porque los mayores logros se dan por consenso y construcción grupal. Les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a ser parte de esta formación y de una nueva perspectiva para nuestro mundo y nuestra nación. Esperamos disfruten y aprendan de esta gran experiencia. Bienvenidos a CEMUN 4. Cordialmente, Mariana Jaramillo Cero y Mariana Fuentes Vélez, secretarias generales, CEMUN 2014. La señorita Paula Andrea Vega Giraldo va a presentarnos a continuación a los colegios invitados y a las diferentes presidencias de las comisiones que se han conformado para desarrollar el CEMUN 2014. CEMUN 4, Naciones Unidas. Secretarias Generales, Mariana Jaramillo y Mariana Fuentes. UNICEF. Temas: reclutamiento de menores en el conflicto armado, explotación minera y trata de menores. Presidenta Valentina Arango. Vicepresidenta Marcela Palacio. Consejo de Seguridad. Tema: intervención internacional frente a la violación de los derechos humanos. Presidenta María Antonia Sanín. Vicepresidenta Luisa Delgado. SPECPOL. Temas: conflicto en la península de Crimea y guerra civil de Siria. Presidenta Mariana Vázquez. Vicepresidenta Elisa Castrillón. SOCUM. Temas: política de inmigrantes y sobrepoblación. Presidenta Valentina Arango. Vicepresidenta Estefanía Salazar. CEEC. Temas: violación de los derechos humanos en Colombia y tapón del Darién. Presidenta Manuela Gómez. Vicepresidenta Manuela Castañeda. DISEC. Temas: tráfico de armas ilegales y militarización en el Ártico. Presidenta Andrea Posada. Vicepresidenta Mariana Vázquez. ECOSOC. Temas: desarrollo alternativo, ventajas y desventajas de la firma de tratados de libre comercio para países en vía de desarrollo. Presidenta Susana Maya. Vicepresidenta Mariana Gómez. Consejo de Seguridad 59. Temas: la pretercera guerra mundial. Presidente José David Escobar. Vicepresidenta Juanita Velázquez. Gabinete: Segunda Guerra Mundial. Sara Sierra, Joseph Stalin, bloque de la Unión Soviética. María Clara Ramírez, Adolf Hitler, bloque de Alemania. Cuarta de crisis: Paulina Ramírez, Gabriel Aramburo y Daniel Moreno. Prensa y logística. Presidenta de prensa, Luisa Montoya. Presidenta de logística, Susana Jaramillo. Colegios participantes: Institución Educativa Santa Juana del Estonac, Colegio Colombo Británico, Colegio San José de Las Vegas, Colegio Marymount, Colegio Benedictinos de Santa María, Colegio San Ignacio de Loyola. Muchas gracias a Paula Andrea. Ya tenemos entonces comisiones, presidentas para desarrollar durante estos días el evento CEMUN 2014. El doctor Rubén Hernando Fernández Andrade es magíster en Educación y Desarrollo Humano, CINDE, Universidad de Manizales 2003. Licenciado en Educación de la Universidad de Antioquia 2006 y tecnólogo en Instrumentación Industrial, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de 1984. Actualmente se desempeña como director del programa Antioquia Legal de la Gobernación de Antioquia y lidera la línea 1 del Plan de Desarrollo Departamental. El doctor Hernando Fernández Andrade
va a regalarnos en este momento una conferencia que él ha llamado Proyecto Antioquia Legal. Doctor Fernández, bienvenido. El micrófono y la audiencia son suyos. Lo recibimos con un aplauso, creo que más que merecido. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Quiero de una manera muy especial, muy sincera, darle gracias a la hermana Gloria. La conozco hace muchos años. Estamos en actividades de distinta naturaleza, especialmente comprometidas con sectores sociales de esta ciudad. Por supuesto a Rubén Darío Jaramillo, que conozco también desde hace muchos años por casualidad, a las señoras secretarias generales de esta asamblea, a las profesoras y a todos ustedes que veo que tienen una tarea de indagación, de deliberación y de discusión especialmente como muy interesante. Casualmente, y verdad que eso fue impensado, esto que voy a mostrarles aquí son de alguna manera vueltas, circunloquios sobre una idea básica, muy elemental, una idea rotunda que le da origen a la modernidad y que constituye el fundamento filosófico, jurídico, ético y político que da origen a las Naciones Unidas. Es una noción que se puede formular y que está de hecho pues en el articulado de la Carta de Naciones Unidas y que reconoce que cada sujeto, que cada persona nacida en el planeta es un sujeto de derechos. Tan sencillo como eso. Voy a tratar de mostrarles un poco por qué el asunto pues se ha complejizado bastante. Paso por favor. Lo que quiero mostrarles, ¿paso yo o pasan ustedes? Es el desarrollo de la idea, más que el asunto programático, el concepto sobre el cual está montada la idea de un programa que se llame Antioquia Legal dentro del programa de gobierno Antioquia la Más Educada. Este árbol de problemas que ven ustedes ahí son aquellos 3 problemas escogidos por el gobernador Fajardo en particular para priorizarlos como aquellas cosas que queremos abordar con el plan de desarrollo. Las desigualdades sociales, que como saben ustedes, especialmente en Antioquia, tienen que ver con las regiones. Una persona que esté, y en particular un estudiante que esté estudiando en el área metropolitana, en el centro del departamento, tiene muchísimas más posibilidades, por ejemplo, de ingresar a la universidad, de aprender cosas, de tener una educación pertinente, que alguien que esté, por ejemplo, en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio o en Urabá. El tema de las violencias, no tanto las que provienen del conflicto armado, sino las que se desarrollan en el aula de clase, en las relaciones vecinales, en el propio hogar, en los hogares. Estas violencias, digamos, que han venido metiéndose en la vida cotidiana. Y una cosa que llamamos nosotros, o que se llama, pues digamos, en las ciencias sociales, la cultura de la ilegalidad, que tiene la corrupción un capítulo muy especial. Sobre esos 3 temas se montó el plan de desarrollo de Antioquia la Más Educada, y para abordar en particular el tema de la cultura de la ilegalidad y la corrupción montamos el programa Antioquia Legal. Próximo, por favor. De hecho, otro más, Antioquia Legal es la línea 1 del plan de desarrollo. En palabras del gobernador, Antioquia Legal es la base
sobre la que se construye Antioquia la más educada. Para los que no conozcan, el plan de desarrollo nuestro tiene 7 líneas. La número 2, que es la línea dedicada a la educación, es la que más recursos tiene. El 54% aproximadamente de los recursos del departamento se invierten en asuntos educativos. Educación entendida en un sentido pues muy contemporáneo, digamos, que tiene que ver con la prestación del servicio educativo, pero que tiene que ver con temas de innovación, de cultura, de recreación y deportes y cosas de este orden. Pasa otro, por favor. Ahora, cuando hablamos de cultura y la ilegalidad, ¿de qué estamos hablando? Voy a tratar de explicárselos a partir de algunas expresiones coloquiales que hemos escuchado en los meses recientes y que dan cuenta de un problema que creemos nosotros se ha venido intronizando en el alma nacional y particular en esta región, y que tiene que ver con una relación problemática, ambigua, con la normatividad existente. Una más, por favor. Miren esa primera que está ahí. El asunto, la historia es, para hacerse las cortas, la siguiente. Va un personaje manejando un carro de alta gama, de lujo. Me imagino que lo estaba haciendo de manera imprudente porque hizo que unos agentes de policía lo pararan para pedirle que les mostrara pues, documentos, lo que hace normalmente un agente de tránsito cuando para a alguien que está conduciendo un vehículo. El señor no solo no les mostró su documentación, sino lo que les dijo fue: ustedes no saben con quién están hablando. Si ustedes supieran que yo soy un tipo importantísimo, que yo soy un senador de la República, sabrían que yo estoy por encima de la ley, que yo no tengo por qué cumplir las leyes de este país. Usted no sabe con quién está hablando. Esa expresión que se escucha mucho en este país da cuenta de una mentalidad según la cual hay una porción de la sociedad que está convencida de que la ley no es para ellos. La ley es para otra gente, que otros son las que tienen que cumplir. De hecho, la contracara de esa frase, que se escucha mucho, entre otras en países más igualitarios, en sociedades más igualitarias, es: ¿usted qué se está creyendo? Usted puede ser aquí el mismísimo hijo del rey, pero usted tiene que hacer fila, usted tiene que cumplir la norma. Entre nosotros es lo contrario. Usted no sabe con quién está hablando. Esto se los cuento porque, pues, fue un asunto público. De hecho, pues, el senador Merlano, ex senador Merlano, este hecho pues le costó su puesto. Pidió después disculpas al país, entre otras porque tenía el agravante que estaba conduciendo sin licencia de conducir. Estaban pues todos los asuntos juntos. Pasa otra, por favor. Esta otra es muy impresionante. A mí me impresiona mucho esta frase. Esta fue dicha también en el marco de un juicio. Esto fue presentado por todos los medios de comunicación. Uno de los primos Nule en Bogotá, a propósito pues del juicio que les hacen por corrupción, argumentó a su favor que la corrupción es inherente al ser humano. Para este personaje, todos los seres humanos son ladrones. Lo natural del ser humano para él es robar. Entonces, por supuesto, es un argumento cínico, por supuesto, pero para él la lógica funciona por generalización. Si todo el mundo roba, ¿por qué no habría yo también de hacerlo? No sé si evaluará pues que se les fue un poco la mano. 1.8 billones de pesos es lo que se calcula que se perdió en el distrito gracias a esa actitud. Yo los invito a que piensen en esa cifra o incluso que traten de escribirla para que entiendan la dimensión de lo que pasó en este caso con este personaje. Sigue otra, por favor. Una más. Esta frase para mí es muy dolorosa,
se escuchó mucho a comienzos de año. Ustedes saben que se recordó durante un periodo de fines de año, comienzos de que se había tenido 20 años de que había sido dado de baja Pablo Escobar. A comienzos de año me monté en un taxi con un taxista de estos que no paran de hablar, locuaces, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no paran de hablar. Y entre otras resultó hablando de Pablo Escobar. Entonces la frase que me soltó fue esa que ustedes ven ahí. Él podía hacer lo que fuera, pero se portó muy bien conmigo. Me dijo, es más, no me dio tiempo de preguntarle siquiera cómo ocurrió aquello, pero este taxi que usted ve aquí en el que estamos montados, yo lo tengo, ¿por qué? Gracias a Pablo Escobar. Pero fíjense el horror que esto significa. Ese señor mandó volar aviones en vuelo, centenares de personas muertas, puso una bomba, el atentado terrorista más grave que ha habido en este país, que es una bomba frente al DAS, más de 60 personas asesinadas. Mandó poner una bomba a la salida de una corrida de toros en Medellín, más de 30 personas asesinadas y centenares de personas heridas, etcétera, etcétera, etcétera. El prontuario criminal no puede ser más extenso. Y hay unas personas de la sociedad que dicen, él podía hacer lo que fuera, pero como se portó muy bien conmigo, yo disculpo cualquier cosa que haya pasado. Yo esta frase la he escuchado también, por ejemplo, en el ascensor de la Alpujarra, donde voy a trabajar todos los días, refiriéndose a otros personajes de la vida nacional, de la vida local, de la vida regional. Dicen, él podía hacer lo que fuera, pero se portó muy bien conmigo, yo tengo trabajo gracias a él. Es una mentalidad según la cual el beneficio personal, muy miope por lo demás, el beneficio personal está por encima de cualquier otra consideración ética. Si a mí me va bien, que se caiga el mundo. Es muy miope porque esas personas, el marxista, los que recibieron casas, los que reciben prebendas de orden individual, normalmente miran el corto plazo. En el largo plazo, estos personajes terminan haciéndole mucho daño a la sociedad. Pero esta exaltación de la ilegalidad termina perjudicando el ambiente en el que todos vivimos. Pasa una más, por favor. Esto también lo dijo alguien que es un asesor de campañas políticas, asesoró entre otras en Medellín a un candidato perdedor. Esto lo dijo pues también en público, salió por la prensa. De hecho, después desarrolló, lo dijo por televisión y por radio, después desarrolló la idea en una entrevista que le hicieron en El Espectador. Eso de la ética es para filósofos. Yo a la ética me dedico después de las 6 de la tarde, algo así decía. Una vez más, una noción según la cual yo cualquier cosa que haga con tal de obtener los propósitos y beneficios personales, cualquier cosa que haga se justifica. Si yo tengo un propósito, cualquier cosa que haga está bien hecha. Creo que estamos ante un problema. Cuando hablamos entonces de cultura de la ilegalidad, estamos hablando de ese conjunto de cosas. Pasa, por favor. Estamos hablando de que desde muchas esferas de la sociedad tenemos una relación ambigua con la norma. Cumplimos las normas, a veces sí, a veces no, o las cumplimos cuando nos conviene. Entendemos que la ilegalidad no es aquel camino que no debiéramos recorrer, sino un camino posible, al que podemos acudir de vez en cuando. Y este para nosotros, para mí en particular, se constituye en el principal objetivo de trabajo de este programa, es que hemos perdido la capacidad de sanción social de la ilegalidad. Es decir, esto de que el ilegal sea mal visto, sea mal visto. Esto de que la persona que hace una acción indebida, por el contrario, ha terminado convertida en el personaje admirado, aquel que yo quiero ser como él. Las muchachitas entonces quieren montarse en su moto, quieren tener hijos con él, lo que ocurre en algunos sectores populares. ¿Qué tan vivo este personaje? Y eso termina siendo en lugar de sancionarlo, de entender que está haciendo algo mal, terminamos admirándolo y queriéndolo ser como él. Pasa. Realmente,
hablamos de tres cosas, de tres grupos de contenidos, y esto me parece importante clarificarlo ante ustedes. Pasa. El primero de ellos tiene que ver con la legalidad. Hay un tema, digamos que si toda la sociedad comprendiera y se comportara, entendiera que un ambiente generalizado de respeto a la norma es el mejor ambiente para hacer negocios, para actividades culturales, para la actividad política, para estudiar, significaría una ganancia para todos. Hay un ejemplo que a mí se me hace insustituible en este caso. Miren, cuando hay un bus y queremos tomar ese transporte público, si se respeta la norma de la fila, todas las personas en algún momento terminan montándose el bus y usando. Si no se respeta esa norma, siempre terminan cogiendo primero el bus, tomando primero el bus, los más jóvenes, los más ágiles, los más fuertes, pero el señor que tiene el muchachito en brazos, el que tiene un pie quebrado, la señora que está muy viejita, todas estas personas van quedando relegadas o incluso excluidas de la posibilidad de tomar ese transporte. Si respetamos la norma básica de hagamos fila, todo el mundo termina usando ese servicio. Si no prima esa norma, sino que prima la ley del más fuerte, siempre hay unos privilegiados y siempre hay unos excluidos. De eso es de lo que estamos hablando. Ahora, no hablamos solo de eso. Pasa la siguiente y esta es muy importante. Pasa, por favor. ¿Qué ocurre? Esto es muy clave mirarlo con toda claridad. No todas las normas en la sociedad son justas. De hecho, una sociedad como la colombiana está llena de normas injustas, de normas hechas de una manera irregular o hechas para beneficiar los privilegios de algunos pocos. Y aquí es muy importante decir que el deber de todo buen ciudadano y ciudadana es oponerse a la norma injusta. No estamos hablando, cuando hablamos de cultura, de la legalidad de borregos que cumplen la norma sencillamente por cumplirla. No, hay momentos en los cuales la oposición a la norma injusta no es solo un derecho, sino un deber. Ahora, ¿cuál es la condición para eso? Colombia es el ejemplo más nítido de que la condición para que esto funcione es que usted lo haga, esa oposición se haga entre los marcos de la institucionalidad vigente, en el marco de la normatividad existente. Porque especialmente la oposición armada, la rebelión, la ilegalidad como una herramienta para combatir la norma injusta termina siendo un factor que ahonda los problemas. ¿De dónde proviene la legitimidad en dónde podemos consultar que una norma es injusta o no lo es? En la Constitución política, en donde están contempladas una serie de derechos y deberes que tiene cada persona. Por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano, muy común, cuando las empresas prestadoras de servicios de salud no cumplen la normatividad, hay una norma superior que dice que la salud es un derecho. Pasa. Pero además hablamos de otro tema que me parece fundamental que haga parte de sus deliberaciones en los días que siguen. La ética, y de hecho, en el sentido más llano de la palabra, sin ponerle ninguna complejidad filosófica al tema, es decir, aquella noción según la cual en últimas se puede tener todas las normas, las mejores normas existentes, los mejores mecanismos de control, pero en últimas estamos hablando de individuos, hombres y mujeres, ustedes, cada uno de ustedes, que toma la decisión de hacer lo correcto o lo incorrecto en un momento determinado. ¿De dónde sacan la respuesta de si esto está bien o está mal hecho? Pregúntenle a su conciencia. Hay una voz allá, en el fondo, que le dice a uno esto está bien hecho o está mal hecho. Solo casos patológicos, esa voz no funciona, pero normalmente nos funciona a todos. En este triángulo, pues, creemos nosotros que está contemplada el programa del que venimos hablando. Pasa, por favor.
En últimas, de lo que nosotros estamos hablando es de convencernos como sociedad, reconstituir el acuerdo que tenemos como sociedad respecto a que cada ser humano es un sujeto de derechos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, han de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese artículo es la base filosófica y política sobre la cual se constituyeron las Naciones Unidas. En los debates que resultan siendo muy emocionantes a veces, entre otras, que se dan en los foros internacionales de Naciones Unidas, prácticamente todo lo que se discute es alrededor de esta figura, alrededor de la figura de los derechos, hasta dónde van y hasta dónde no van. ¿Y por qué nace sobre esta figura? Porque la concepción contraria conduce necesariamente a la violencia. E infortunadamente nosotros como sociedad tenemos todavía tareas pendientes ahí. Nosotros tenemos porciones de la sociedad que consideran que si, por ejemplo, usted es una empleada del servicio doméstico, entonces no tiene derecho a descanso semanal. Hay grupos de esta sociedad que están convencidos que si usted tiene preferencias sexuales distintas a las ordinarias, a las normales, entonces esas personas tienen derecho a mandar a asesinarlo. Hay grupos en esta sociedad que consideran que tienen derecho a quitarle la tierra a otro, porque sí, porque es negro, porque es indígena, porque es iletrado. Lo que proponemos nosotros es que volvamos sobre esta noción. Todos los seres humanos, independientes de sus condiciones, son sujetos de derechos. Y lo que hacemos como Estado y lo que tenemos que hacer como sociedad es empeñarnos a fondo, porque eso se vuelve una realidad económica, una realidad social, una realidad política, una realidad cultural. Esto pues va mucho más allá, en un colegio que, entre otras, se inspira de una manera tan profunda en una noción de ser humano que va mucho más allá que esto, entre otras, que es la que pregonó y vivió Jesús de Nazaret, incluso porque, digamos, en esta ética secular basta con que usted respete al otro, lo trate como alguien dotado de dignidad y lo trate con respeto. En éticas mucho más profundas, como la ética cristiana, incluso se trata no solo de que usted lo respete, sino que lo ame, que usted entienda que su proyecto de vida, que la realización de su proyecto de vida tiene todo que ver con su propio proyecto de vida, con el de cada uno de ustedes, con que cada uno de ustedes vivirá en una sociedad más feliz si el proyecto que cada uno se va fraguando no implica que hay miles de otras personas que no pueden realizar su proyecto de vida. Esto pues es, yo no quiero extenderme más, de otras por razones de tiempo, pero de esto es de lo que hablamos en Antioquia la Más Educada, en el programa Antioquia Legal, de retomar esta discusión, porque tenemos la convicción de que los niveles de cultura y de ilegalidad a los que hemos llegado amenazan ya nuestra sostenibilidad. San Pedro de Urabá, uno de los municipios de este departamento, quizás los más pobres, el gobernador inauguró hace poco una cosa que aquí a nosotros se nos hace bastante increíble, y es que por fin en ese pueblo la gente que habita en él abre la canilla y por la canilla sale agua potable. Por lo menos 3 veces antes se había girado la plata para hacer ese acueducto. ¿Qué había pasado? De la ilegalidad. Se habían robado la plata. Eso es lo que creemos nosotros que significa que la cultura de la ilegalidad amenaza ya nuestro futuro como sociedad. Contra eso, ¿qué
¿Qué hay que hacer? Pues en buena medida construir una noción en la cual nuestras disputas, que las hay, las habrá, nuestros conflictos, que los hay y los habrá, se resuelven de manera creativa para las partes. Entre otras cosas, se resuelven de manera deliberativa. Pero además, le incorporamos a eso una noción de respeto por los derechos y la dignidad de cada quien. Creo que va a ser muy interesante que ustedes se acerquen a cómo se ve desde distintos lugares del mundo esta propuesta tan elemental, pero tan rotunda, insisto, sobre la cual seguramente tendríamos, si la lleváramos a la práctica, un mundo muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Fernández. Nuestro segundo invitado de la noche, el doctor Rubén Darío Jaramillo Cardona, estudió Derecho en la Universidad de Antioquia. Es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Paz, Desarrollo y Gobernabilidad de la Universidad Complutense de Madrid, ex consejero de Paz departamental, ex defensor del pueblo para el departamento de Antioquia y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente. El doctor Jaramillo viene a regalarnos esta noche un tema de capital y palpitante importancia y actualidad. Él nos va a hablar sobre el proceso de paz en Colombia. Doctor Jaramillo. Buenas tardes. Un saludo muy especial a la señora rectora, la madre Gloria de Silvia, coordinadoras académicas, mi amigo Rubén Fernández, a todos los estudiantes y presentes interesados en este importante concurso Modelo de Naciones Unidas. Esta invitación la he aceptado con mucho gusto, un tema que me apasiona, un tema que como ciudadano lo he reflexionado durante muchos años y un tema que tiene que ver con nuestra vida personal. Quizás muchos de ustedes han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. En mi familia también ha ocurrido eso. Y eso me lleva como abogado, como persona amiga del tema de derechos humanos, del sujeto de derechos, como lo decía Rubén, a hacerles como una presentación de esta problemática en el momento actual. ¿Por qué proceso de paz y qué es proceso de paz? Una cosa muy sencilla. Un proceso de paz es una negociación política entre poderes, entre un ejército ilegal, un grupo armado ilegal que enfrenta al Estado y la sociedad colombiana, y el gobierno colombiano y el Estado colombiano y sus fuerzas militares legítimas. Y como negociación política, que muchas veces no se entiende eso, cuando digo que hay dos fuerzas y dos poderes, me estoy refiriendo a que la contraparte del Estado y del gobierno es un grupo armado de naturaleza político-militar, que aunque sea rechazado y cuestionado por sus acciones por la sociedad colombiana, tiene poder, tiene influencia, ha estado en nuestro territorio colombiano, y estar sentado en una mesa implica aparentemente querer integrarse a la sociedad colombiana y ser ciudadanos. La segunda diapositiva es un balance rápido, es una diapositiva relacionada con los procesos de paz de otras épocas, años 90. Quizás ustedes estaban apenas naciendo, muchos, la mayoría de ustedes. Ustedes ven una lista de grupos, los años, el número de guerreros, de combatientes, de militantes que allí negociaron en procesos de paz anteriores, están los nombres. Y quiero señalar que esos procesos de paz de otra época fueron muy diferentes a las posibilidades de hoy.
muy diferentes. Esos grupos negociaron su reincorporación a la vida civil, la posibilidad de formar grupos políticos, negociaron algunas reivindicaciones sociales y económicas, algunas garantías de seguridad para su vida, y nunca fueron capaces ni llegaron a derrotar ni al Estado colombiano, ni a la sociedad colombiana, ni produjeron reformas estructurales o cambios fundamentales como lo planteaba su ideología política. Cambio. ¿Qué pasa hoy en estos años recientes, en estos últimos 3 años? Quiero hacer un recuento rápido. La fase exploratoria del proceso de paz de este gobierno arrancó en el año 2010 y primero se dieron unos momentos de diálogo personal, de diálogo incluso con un hermano del presidente de la República, diálogo que se llama exploratorio porque implicaba medir esa voluntad de paz, analizar la comunicación y tratar de ir poniendo unas reglas de juego, porque sin reglas de juego no puede haber un proceso de negociación. En otras épocas, en el proceso de paz de Palestina e Israel, me acuerdo del caso del señor Arafat y de Isaac Rabin, que fue asesinado, el primer ministro israelita. Las condiciones de diálogo se hicieron en Oslo, Noruega, en un hotel, con una serie de garantías específicas. Entre ellas se respetaba la cultura propia de cada uno de los voceros de la negociación, las comidas, los rituales de la religión judía, los rituales de la religión musulmana de la contraparte, los silencios, los momentos de oración. Se respetaba la cultura, repito. Los procesos de negociación tienen que pasar por reglas de juego, por un conjunto de procedimientos y normas, así como ustedes de este modelo de Naciones Unidas las han asimilado y las han estudiado. Así, sin reglas de juego, no se puede contribuir a un consenso. Es de recordar, creo yo, que en toda cultura, sociabilidad, palabra y norma son 3 pilares fundamentales para mantener una sociedad viva, coherente, con cohesión social, digna. En el año 2011 se hizo incluso diálogo vía telefónica con Alfonso Cano, incluso antes del combate donde él muere, donde primero es apresado o luego muere. Se estaba en la fase de exploración y como no se había iniciado el proceso de diálogo, las fuerzas militares actuaron por orden del presidente de la República desde el punto de vista militar y asesinaron al primer comandante de las FARC en la zona del Cauca, o creo que en la zona tal vez del Tolima, de Cononso, Tolima. En el año 2012 se revelan estos diálogos exploratorios y se confirman en comunicación pública. No tengo los que hagan el cambio allá. Cambio. Y en el mismo año 2012 se inicia formalmente, fíjese, en la misma ciudad donde hubo el diálogo anterior que mencionaba de este largo conflicto de Palestina y de Israel, en Oslo, Noruega, y el grupo armado más fuerte militarmente, estas estructuras de las FARC, hicieron el gesto de aplicar una tregua unilateral. Ustedes saben que la tregua es un cese al fuego unilateral por decisión personal de esa organización. Al construir esa mesa, nombrar los voceros participantes de cada una de las partes, que son bastantes, la mesa del gobierno tiene más o menos 6 voceros y detrás hay un equipo de trabajo con asesores en distintos temas. Lo mismo la mesa de los guerrilleros con otros asesores profesionales, tecnólogos o viejos militantes de esa organización armada. Se inicia el primer tema, el tema agrario. Vamos a mirar enseguida el tema de la agenda completa y vamos a mirar enseguida la metodología. Del tema agrario lo que tenemos que señalar es que fue
un asunto que está en la raíz de la historia de las FARC, de la colonización de varias zonas del centro del país, del origen de esa guerrilla en el año 1964, de la historia de la colonización de las fronteras agrícolas en este país durante esa década, en los años 70, de la formación de movimientos campesinos, una historia muy compleja que no es del caso pues aquí y tenemos tiempo de asimilar con conceptos muy definidos, pero es un tema obsesivo, permanente en esa guerrilla y en su origen, repito, de su militancia. Cambio. En la fase de negociación, las FARC proponen en el año 2013 una comisión de la verdad. Se realizan una serie de foros en varias ciudades del país y se logra el segundo acuerdo que tiene que ver con el tema de la participación política. Cambio. Primero miremos la agenda. Estos son los puntos de la negociación, los puntos de discusión. El primer punto tiene que ver con el desarrollo agrario integral, tiene que ver curiosamente con una ley que no se ha aplicado en Colombia del año 94 sobre las comunidades rurales campesinas en formas organizadas, yo diría que expresando casi que una réplica de algunos minifundios y de algunas experiencias agrícolas. Ese tema tiene que ver con el crédito agrario, ese tema tiene que ver con la comercialización, ese tema tiene que ver con toda una política de conjunto agrario que este país necesita, porque el agro está descuidado hace 30 años, desde el año 1971, por otra famosa decisión que se tomó, denominada el chicoralazo, por el gobierno de aquella época. El segundo tema, participación política, es un tema en donde se nos habla de un acuerdo relacionado con la posibilidad de participación política de los actores armados. Ahora más adelante voy a hablar de ese punto que es bastante complejo. El tercer tema es el fin del conflicto. En este momento hay una comisión sobre el cese al fuego y la dejación de las armas, y van a participar los militares activos, algunos generales, coroneles, mencionó el presidente este fin de semana en la finca Togrande como anuncio público mediante un comunicado. El cuarto tema de las drogas ilícitas se manejó primero que el tercero, ya hubo un acuerdo relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos. El quinto tema es el tema central, es el tema de más importancia, el tema en el que voy a hacer énfasis, el tema de los derechos de las víctimas y de la justicia transicional, que en este momento tiene el inicio apenas de la discusión y el debate. Y finalmente está el tema, logrado el acuerdo, si se logra y se firma, de la implementación, de la consolidación, de la verificación de ese acuerdo y de la refrendación. Cambio. La metodología. Me salgo de los temas de la agenda y me meto en la metodología. Ahora vuelvo sobre los temas. La historia accidentada de procesos de paz como el de San Vicente del Caguán o como el de los paramilitares en el primer gobierno del doctor Álvaro Uribe dejó una serie de enseñanzas. La primera, el diálogo se está haciendo por fuera del país, se está haciendo en La Habana, Cuba, no se está haciendo en una zona de distensión, zona de encuentro, como se denominaba en los anteriores dos procesos. Trajo muchos conflictos, dialogarse dentro del territorio. Eran zonas con problemas muy graves para controlar a los guerrilleros, controlar a los paramilitares, salían y entraban de la zona. Generaba una serie de hostilidades, de rupturas y de enfrentamientos con la fuerza legítima. Entonces se materializó que el diálogo se hiciera en Cuba, en un ambiente privado, en un hotel en La Habana, Cuba. Segundo, medios de comunicación alejados. Aunque tengo mucho respeto por los medios de comunicación y soy consciente que los medios de comunicación hacen una labor de sanción social y simbólica, hacen muchas denuncias, que los medios de comunicación han cumplido un papel incluso en el tema de la corrupción que nos hablaba Rubén Fernández. Tengo que señalar que en los procesos de paz el ruido que generaron los medios y afectaron las negociaciones anteriores fue terrible. Los periodistas
cogían una simple iniciativa, una exploración, una no noticia, diría yo, una propuesta, y la convertían en un debate público permanente durante una semana, 15 días, y eso afectaba necesariamente la discusión de una mesa de negociación. Por eso, en esta metodología se ha acordado comunicados de prensa conjuntos por ambas partes. En tercer lugar, la reserva de la negociación bajo esa máxima o principio. Nada está acordado hasta que todos los puntos estén acordados, que haya acuerdo y consenso. Esa reserva de la negociación es supremamente importante en la teoría de negociación de conflictos, porque en la teoría de negociación de conflictos falla mucho la comunicación. Falla la comunicación desde el lenguaje y las palabras que se escogen. Falla la comunicación por los silencios. Falla la comunicación por los símbolos que se utilizan. Falla la comunicación por no entender el pensamiento del otro, los puntos sobre las sillas, los énfasis que hace una de las partes. Cambio. La agenda sin reformas estructurales, aunque este es un punto de discusión referente al primer asunto, el del tema agrario. En los procesos de paz de la década de los 80 y los 90 se pretendía trabajar el tema de reforma urbana, reforma agraria, reforma petrolera, negociar el régimen político colombiano y transformar la Constitución radicalmente. Hoy el único punto que se presta para esta discusión es el del desarrollo agrario, y para algunas personas y expertos cercanos a la mesa de negociación, este es un tema que no tiene la hondura y la profundidad que se esperaba en otros momentos, y por lo tanto se considera que el gobierno nacional, para algunos expertos alrededor de la mesa, no está negociando estructuralmente el tema de la reforma agraria. Diálogo sin cese al fuego, otro tema bastante polémico, pero ¿qué aprendizaje hay de procesos de paz anteriores? En el gobierno de Belisario Betancur hubo una tregua que duró 2 años, 1982-1984, después de una ley que sacó el gobierno de Belisario Betancur y el Congreso de la República, que permitió la libertad de los guerrilleros que estaban presos en las cárceles colombianas. A pesar de esa tregua, hubo muchos conflictos, hubo hostilidades, se violentó en más de 100 oportunidades, hubo mucho enfrentamiento, tira y afloje entre el Ejército Nacional y los voceros de las guerrillas. En el momento de la negociación con Andrés Pastrana, el fallido proceso del Caguán, eran las FARC las que no querían un cese al fuego, y hoy el gobierno es el que no quiere un cese al fuego. ¿Por qué esa postura? La postura de los expertos es que le conviene al gobierno sin cese al fuego, a pesar de los combates, hostilidades, daños y lo que está pasando, porque está en una posición militar ventajosa frente a las guerrillas. La postura que tenían las FARC en el año 98 frente al gobierno de aquella época, y frente a un ejército que tenía limitaciones presupuestales hasta para los uniformes. El grupo negociador también tiene otra característica nueva. Está la presencia del general Óscar Naranjo y la presencia del general Mora, ambos son militares retirados, pero la presencia de expertos en geopolítica, expertos en estrategia militar, expertos para dialogar frente al tema del cese al fuego y la dejación de las armas con todas las trampas que esto puede generar en la vida cotidiana, hace que sea muy importante su presencia como negociadores. Nunca antes en otras negociaciones de paz ha habido militares sentados en la mesa. Siempre hubo uno que otro militar retirado como un asesor externo por fuera de la mesa de negociación. Entonces la metodología frente a la experiencia histórica ha cambiado, y esa metodología obviamente pues la podemos criticar, le podemos hacer observaciones. Ustedes saben que hay críticos del proceso de paz actual, pero personalmente a mí me parece que tiene aprendizajes de los procesos anteriores y que eso es importante. Cambio. Entramos a un punto que nos va a volver a recoger el tema de la participación política de las FARC, y este tema es el tema central de hoy, el tema de los derechos de las víctimas. Víctima es un concepto definido por Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas. Las víctimas surgen como un sujeto de derecho muy importante
por la cantidad de conflictos armados internacionales y nacionales. Cada vez más en el mundo hay más conflictos armados internos o nacionales que conflictos interestatales. En la década de los 90 esta temática fue supremamente importante para Naciones Unidas por las guerras crueles de las épocas. Y Naciones Unidas utilizó unos órganos, unas comisiones, e hizo una definición relacionada con quién es víctima en un conflicto armado, relacionándolo obviamente con aquellas personas que sufren daño o menoscabo en su integridad personal, física, moral y psíquica con ocasión del conflicto armado, y extendiendo el concepto a familiares de las personas asesinadas, de las personas desaparecidas que habían sufrido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, que es otro concepto muy importante. Colombia ha firmado tratados internacionales. Colombia acoge la resolución de la ONU del año 95 que define ese concepto de víctima. Colombia incorpora esa definición y hasta la ha extendido hoy a los afectados por las BACRIM en una sentencia de la Corte. Entonces, Colombia, que ha sufrido un conflicto armado durante 50, 60 años, pues está en la mira no solo de observadores internacionales y de la comunidad internacional, sino que tiene registrada más de 6 millones de víctimas en la unidad de víctimas de la Presidencia de la República. Y la Ley 1448 de 2011 es una ley importante, y estamos en un momento histórico donde las víctimas han alzado su voz. Los derechos de las víctimas, según la ONU, son 3 derechos muy importantes que tienen que leerse entrecruzados, que tienen que leerse en armonía, en relación permanente, no en forma aislada. El derecho a la verdad, o el derecho a saber qué pasó con mi familiar asesinado, con mi familiar desplazado, desaparecido, qué pasó con tantos crímenes que han ocurrido en nuestra historia reciente en nuestro país. Ese derecho a la verdad es un derecho muy complejo, porque ha tenido figuras como las comisiones de la verdad. A mí personalmente, por allá en los años 93, 94, me tocó coordinar una comisión de la verdad para Urabá, las masacres de Urabá. Me tocaba ir al monte, sacar una máquina de escribir en esa época, no computador, y interrogar campesinos atemorizados sobre los muertos, sobre las lesiones, sobre los desplazamientos. En Urabá tuvo unas épocas de mucho dolor y de mucha tragedia, y ha sido zona de conflicto muy dolorosa. Este tema del derecho a la verdad es muy especial, porque una cosa es la verdad histórica y la verdad académica, la interpretación que hacemos los académicos de un conflicto. Otra cosa puede ser la verdad desde la cultura popular o desde los procesos y expedientes penales. Muchas veces esa confrontación de la verdad no coincide, o tiene matices, o tiene enfoques y perspectivas distintos. El derecho a la verdad es de las cosas que más reclama el campesino colombiano, que es la primera víctima del conflicto. Mucho más por encima del derecho a la reparación. La justicia, el derecho, yo diría, que más divide a los colombianos. El derecho donde está la pepa de la gran discusión, porque ese tema nos remite a lo que se denomina hoy justicia transicional. La justicia transicional no es lo mismo que la justicia ordinaria. La justicia transicional es un conjunto de mecanismos realizados en momentos en que una sociedad tiene graves violaciones de derechos humanos, o en momentos en que una sociedad pasa de una dictadura militar a una democracia, como ocurrió en épocas anteriores, en la década de los 70 en América Latina. Y en esa justicia transicional se busca una equivalencia, se busca que si los actores armados derrotados militarmente o los actores armados que negocian la paz política colaboran con la verdad, colaboran con la reparación, enseguida hablamos de ella, la justicia, la sanción puede tener una serie de medidas complementarias y de penas alternativas. Estoy diciendo, por lo tanto, que justicia transicional implica impunidad, no se puede negar. Justicia transicional implica que paguen 5, 8, 9 años, como está pasando con las autodefensas, desde el año 2005 que salió la ley primera de justicia transicional 975. Estoy diciendo que si se aplica ese modelo de justicia distinta a la ordinaria,
que se aplicaría porque la justicia es incapaz de enjuiciar e investigar 5.000 crímenes del Mono Jojoy, de Jorge 40, o los crímenes de servidores públicos que han violado los derechos humanos, genera una serie de resistencias, de interrogantes y de cuestionamientos. Pero ahí, en el tema de justicia, se habla de penas alternativas. Se habla de cumplir la pena, repito, no solo reducida la sanción, sino mediante acciones sociales de trabajo social, por ejemplo. Reparación es un concepto mucho más amplio. La reparación exige 5 conceptos más. El retorno o restitución de las tierras, un tema muy difícil. Hoy hay juzgados de restitución de tierras y hay una serie de primeras sentencias desde el año pasado, de junio del año pasado, para devolución de tierras a campesinos y familias afectadas. Ese proceso es supremamente lento. Yo creo que el país se va a meter en él 15 años aproximadamente. El tema de la rehabilitación física, mental, psicológica para las víctimas del conflicto, las personas afectadas por una mina antipersona, las personas lesionadas, las personas que han estado afectadas psicológicamente y físicamente. El tema de la reparación también cobija el tema económico. Eso se llama indemnización de perjuicios en derecho, y es pagar una suma de dinero por el daño moral generado, el dolor, o por el daño material. Esa persona queda afectada en sus funciones, en sus competencias laborales y en su futuro. Y ese tema de la reparación también tiene que ver con medidas de satisfacción que se toman en el Congreso de la República, una ley específica para poner nuevos delitos, o que se toman por las autoridades de la presidencia, por ejemplo, pedir perdón públicamente, por ejemplo, hacer rituales, hacer eucaristías, hacer celebraciones especiales, hacer esculturas y obras artísticas en memoria de víctimas, etcétera, etcétera. Y lo que también se llama ahí garantías de no repetición. También. Yo quiero aquí simplemente mencionar que en el tema de la verdad hay que tener en cuenta el asunto del duelo colectivo. Yo diría que en nuestro país el tema de duelo colectivo no es fácil. En la cultura sudafricana se logró, y se logra en culturas donde hay más valores colectivos consolidados, como en las etnias indígenas, por ejemplo. Diría que nuestro país vive más la experiencia del duelo individual, y que son procesos que necesitan acompañamiento, con apoyo psicosocial, de trabajadores sociales, de psicólogos. Y a pesar de que existe el Centro de Memoria Histórica, y que se acaba de publicar el año pasado, Basta Ya, que es un excelente texto documental del conflicto armado en Colombia, en este proceso de paz se acaba de crear otra comisión de esclarecimiento histórico del conflicto, que va a tener representantes de ambas partes. El 21 de agosto de esta semana se inaugura esa comisión por 6 meses. Cambio. Ya mencioné el tema de justicia transicional. Aquí quería mencionar una cosa. Por favor, ¿te puedes devolver la anterior diapositiva? La semana pasada hay un fallo muy importante de la Corte Constitucional, el 8 de agosto. El 8 de agosto, la última frase, pérdida de derechos políticos para autores de crímenes de guerra. El 8 de agosto, la Corte Constitucional tomó la decisión de impedir que los grandes líderes, grandes autores o comandantes de frente de las guerrillas puedan ser candidatos a cargos públicos, puedan elegir, ser elegidos o miembros de la burocracia estatal, porque esos son los 3 derechos políticos. Entonces va a haber distintas sanciones, y a estos personajes, a quienes tienen prueba o sentencias en los expedientes, no podrán ser candidatos al Congreso de la República, a las alcaldías, a las gobernaciones. Repito, estoy diciendo, es un porcentaje de algunos de ellos, no se refiere a todos los guerrilleros. Cambio. Ya mencioné las 5 asuntos del tema de reparación. Cambio. ¿Qué es lo que viene? ¿En qué momento histórico estamos? Se está en una comisión sobre cese al fuego y desarme y reincorporación. Esa comisión tendrá que dar un resultado, yo no sé en cuánto tiempo, vale, 1 mes, 2 meses, para materializar o concretar qué se tiene que hacer para el desarme y la reincorporación a la vida civil. Vendría, si se firman los acuerdos, si se logra un acuerdo global,
vendría la confirmación o refrendación de esos acuerdos. Por parte del gobierno está la idea de un referendo, por parte de la guerrilla de una asamblea constituyente que no tiene que ver prácticamente con eso. La constituyente tiene más que ver es con aplicar los acuerdos y emitir normas de carácter constitucional. Por parte de algunos sectores plantean una consulta popular. A mí me parece como abogado que el referendo es como la primera medida. Finalmente, ¿qué nos queda como ciudadanas y ciudadanos frente a un proceso de paz, una negociación que va a tener que ser conocida públicamente por todos nosotros? Que necesita pedagogía y comunicación, porque necesitamos participar de la construcción de una cultura de paz en este país. En primer lugar, el perdón. El perdón ha sido tradicionalmente un concepto religioso, pero es un concepto de la psicología, es un concepto de salud mental, es un concepto que tiene alcance político. A mí me gusta la definición de un filósofo judío. El perdón es la supresión del resentimiento. Las personas que no perdonan están enfermas. Las personas que no perdonan alimentan en un círculo vicioso su dolor y su tragedia. Y repito, no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. El dolor es un hecho, un dato de la vida psíquica. El sufrimiento es la interpretación del dolor. ¿Cómo lo asimilo? ¿Cómo lo convierto en una oportunidad para mi vida? Yo he conocido personas que han transformado su vida a raíz del desastre del conflicto armado. No estoy diciendo que bienvenida a la guerra, ni más faltaba, pero esas personas inteligentes han transformado ese trauma en una experiencia de vida positiva. Es lo que llaman algunos autores la resiliencia. Y el perdón, cambio, tiene para mí una base que es la libertad de conciencia, el derecho de libertad de conciencia. Nadie puede impedir en cada uno de ustedes el perdón, es una decisión personal. Pero lo que yo sí creo es que el tema de la reconciliación es un tema de política pública y es un tema de todos, donde todas y todos tenemos que trabajar. Es un tema de la sociedad civil, es un tema de decisión general para que construyamos nueva convivencia social y superemos la violencia o la reduzcamos a lo mínimo. Y detrás de eso, un asunto muy complejo: aceptar que un sector de la guerrilla sea un sujeto político que esté incorporado a la vida civil. Esos son los desafíos, esos son parte de los retos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. Los invito a que estos temas sean parte de la mesa de comedor de su casa, sean parte de la discusión con las amigas y amigos, sean parte de la reflexión personal, porque Colombia necesita ciudadanas y ciudadanos, amigos de la cultura legal, como decía Rubén, y amigos de la reconciliación y de la promoción de un país diferente. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a los doctores Fernández y Jaramillo. Los aportes son valiosísimos. Dijo alguna vez William Shakespeare, el escritor inglés, que la gratitud es la memoria del corazón. Creemos que este es el momento oportuno para entrar en ese campo de los agradecimientos. Y vamos a empezar con la profesora y pintora, señora Nubia Cárdenas Montoya, a quien agradecemos por compartir en este momento tan importante para nosotros su obra denominada Colombia, obra que está expuesta en el lobby del auditorio y que es el resultado de un profundo análisis y una profunda reflexión filosófica, social y espiritual por parte de su autora. Las formas y creaciones originales obedecen al movimiento artístico del expresionismo. Por ello, reflejan sentimientos interiores y estados emocionales como alegría, paz, agresividad y dolor. El objetivo de la obra no es disfrazar la realidad, sino cuestionar y demostrar la importancia del artista como alguien capaz de enfrentar y describir la realidad social, alguien comprometido con el testimonio histórico de su época,
alguien capaz de dejar un mensaje directo y reflexivo sobre su patria Colombia, país alegremente triste como una dualidad existencial. Algunas de las partes donde ha sido vista, donde se han colgado sus obras y se han hecho exposiciones, son la Gobernación de Antioquia, Gobernación de Cundinamarca, Casa Fiscal de Antioquia en Bogotá, exposición virtual en el Palacio de San Carlos, Bogotá, Alcaldía de Envigado, Consejo Municipal de Guarne, Cámara de Comercio Aburrasur y en salones y galerías en Nueva York y Miami, como artista representante en Crea Colombia. Tenemos entonces hoy la oportunidad de admirar y disfrutar de una obra de nivel internacional. También agradecemos a las siguientes personas por su apoyo. Señorita Isabel Cristina Jaramillo, comunicadora social. Señora Rosa María Botero, profesora de Historia del Arte. Señora Luz Elena Montoya Gómez, asesora comercial. Señora Ruth Vélez Vélez, madre de familia del colegio. Señora Sandra María Villa, madre y profesora de lengua castellana del colegio. Señorita Catalina Cárdenas, administradora del auditorio. A la empresa Faber-Castell y a la Radiografía Ediarte. A los sponsors de los diferentes colegios invitados, al personal de apoyo de oficios varios del colegio y a nuestros equipos de logística y prensa. Finalizada esta parte académica, los invitamos a disfrutar de un breve pero significativo acto cultural. Estoy invitando al escenario entonces al joven Daniel Melguizo Martínez, estudiante de la Red de Escuelas de Música de Medellín desde el año 2010. Él va a regalarnos en interpretación del violín dos melodías, una de Bach, se llama Partita para Violín 2, Alemanda, y en segundo lugar, Fiorilo, Capricho para Violín 28. Le pido pues al auditorio un aplauso para Daniel mientras él va organizando su instrumento musical.
Interpretación vocal a cargo de Juliana Romero Villa, estudiante de grado sexto del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza de la ciudad de Medellín. 11 años tiene Juliana en este momento. Desde muy pequeña ha demostrado Juliana su interés por la música, motivo por el cual desde los 5 años comenzó sus estudios de técnica vocal, guitarra y bandola, y como integrante del grupo musical en la escuela Colombia Canta y Encanta. Ha participado en numerosas presentaciones en diferentes escenarios de Medellín y Colombia, como el grupo infantil Colombia Canta y Encanta en el Festival Chuma de Cristal en Neiva, Huila, Festival Nacional Príncipe de la Canción en Ibagué, Tolima, Festival Hormiga de Oro en Bucaramanga, Encuentro Nacional de Música Andina Colombia Canta y Encanta, en las Fiestas Patrias de 2012 en Viena, Austria, en la Feria de Servicios para los Colombianos en Miami, Estados Unidos, en el año 2013. Recientemente en el Festival Mono Núñez en Ginebra Valle y en la Feria de las Flores en el marco del Festival de la Trova del año 2014. Como solista, además de haberse presentado en varios concursos infantiles en la ciudad de Medellín, Colombia, fue invitada especial en el Festival Hato Viejo Cotrafa del año 2011. Un aplauso para Juliana. Ella nos va a regalar 2 temas en esta noche, en esta velada de inauguración. En primer lugar, va a cantarnos una canción que lleva por título Infancia, en ritmo de vals, cuya autora y compositora es la señora Silvia Zapata. En ritmo de bambuco va a interpretar la canción ¿Por qué canto bambucos?,
Autor y compositor, el señor Leonardo Laverde Pulido. Ya para despedirme, quiero agradecerle la atención prestada. Les deseo muchos éxitos en su SEMUN 4 Naciones Unidas. Quiero invitarlos, como último momento de esta noche, a compartir en el lobby del auditorio un cóctel que esperamos sirva para la integración y socialización del evento que acabamos de inaugurar. Que sean muy, muy felices.